A ver, vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los personajes más fascinantes del anime moderno, Tanjiro Kamado. Pero ojo, esto no va de sus batallas, sino de algo mucho más profundo, la psicología que lo hace, pues, literalmente inquebrantable. Y vamos a empezar con la pregunta del millón. Después de que tu mundo se hace pedazos, de que tu familia es aniquilada, ¿cómo es posible no ahogarse en el odio? O sea, ¿de dónde sale esa increíble bondad? Bueno, pues la respuesta no es tan simple. La capacidad de Tanjiro para sobreponerse no es nomás porque así es él. No. Es una estrategia psicológica súper activa y sofisticada que vamos a llamar resiliencia altruista. Y ahora vamos a desglosar qué significa eso exactamente. Para poder entenderlo, tenemos que regresar al principio, justo a ese momento en que su mundo se vino abajo. Es que ahí es donde se pone la primera piedra de todo su carácter. Piénsenlo. Encuentra a su familia masacrada. Y su primer instinto no es la parálisis, no es la furia ciega, es la responsabilidad. Su mente, en un instante, priorizó cuidar a Nezuko por encima de su propio dolor o de cualquier deseo de venganza. Ahí mismo, en la nieve, se forjó el ancla de toda su mente. Y bueno, para entender de verdad su fuerza, primero tenemos que medir el tamaño de la herida. Porque lo que él vivió, créanme, no es un trauma común y corriente. Lo que Tanjiro enfrenta encaja pero a la perfección, con algo llamado trastorno de estrés postraumático complejo. La palabra clave aquí es complejo. No se trata de un solo golpe, sino de un trauma que se repite y se repite. Primero la pérdida y luego la lucha constante por sobrevivir en un mundo lleno de demonios. Entonces, ¿cómo le hace para no colapsar? Pues muy fácil. Ancla su mente a una misión doble. Por un lado, una meta súper concreta, curar a Nezuko. Y por otro, una meta ética mucho más grande, asegurarse de que nadie más, sufra lo que él sufrió. Es increíble cómo transforma la culpa del sobreviviente en un motor para proteger a los demás. Ahora sí viene lo más interesante, el cómo lo logra. Y es que no es algo pasivo. Él tiene todo un arsenal de herramientas psicológicas que usa, y de forma muy consciente para manejar su trauma. Este es, digamos, su kit de herramientas mental. Tenemos la sublimación, que es importantísima, la regulación somática, que la vemos en su respiración, la increíble proyección de empatía que usa hasta con sus enemigos, y la intelectualización que le permite analizar las amenazas sin venirse abajo. Empecemos con la primera, la sublimación. A ver, para que quede claro, es un mecanismo de defensa muy avanzado donde agarras impulsos, digamos, primitivos, como el deseo puro de venganza, y los canalizas hacia algo constructivo. Y esto es justo lo que hace Tanjiro. En lugar de dejarse llevar por el deseo crudo de matar demonios, sin más, agarra toda esa energía y la enfoca en una meta moral superior. Buscar justicia, sí, pero una justicia con compasión, que al final busca sanar. Ahora, hablemos de la regulación somática. Esto es fascinante, porque aquí es donde su técnica de combate se une directamente con su salud mental. O sea, se trata de usar el propio cuerpo, sobre todo la respiración, para manejar la respuesta al estrés. Su famosa respiración de concentración total es mucho más que una técnica de pelea. Psicológicamente, es una forma muy avanzada de mindfulness. Le da un control consciente sobre su sistema nervioso para calmar los síntomas del trauma, como estar siempre alerta o la ansiedad. No es solo para pelear, es para sobrevivir mentalmente. Y es que, al final, el cuerpo siempre lleva la cuenta. Hay una cita que lo resume perfecto. La piel expresa aquello que las emociones silenciaron. Y si lo pensamos bien, su marca del cazador podría ser justo eso, una cicatriz somática, la prueba física de la presión psicológica tan brutal que aguanta a cada segundo. Vayamos ahora a su rasgo más único, su compasión. Y es que, lejos de ser una debilidad, es su defensa psicológica más poderosa. Su código moral no es el típico de el bien y el mal, y ya. El suyo es lo que se conoce como una ética del cuidado. Es un enfoque que le da más peso a las relaciones, a la empatía y al contexto de cada situación, por encima de reglas abstractas o de una justicia fría. Y aquí está el punto clave, ¿eh? Cuando muestra empatía por los demonios, incluso cuando los está eliminando, no es solo por ellos. Es un acto fundamental para preservar su propia integridad, para no endurecerse, para no quemarse por dentro con tanta violencia. En el fondo, se está protegiendo a sí mismo. Y lo más increíble es que este modelo psicológico no solo le funciona a él, no, tiene un efecto que transforma de verdad a todos los que lo rodean. A ver, pongamos un contraste súper claro. Ante un trauma muy parecido, la culpa del sobreviviente,
Tanjiro busca conectar, hacer equipo. Gyuto Mioka, en cambio, elige aislarse, la distancia emocional. Son dos caminos totalmente opuestos para lidiar con el mismo tipo de dolor. Y esta tabla lo resume de una forma brillante. Fíjense cómo cada personaje responde a su trauma de manera distinta. Tanjiro con sublimación y empatía, Giyu con aislamiento, Inosuke con pura impulsividad, Zenitsu con regresión. Lo que queda clarísimo es que el enfoque de Tanjiro, ese de buscar conexión, es mucho más sano y funcional a largo plazo, sobre todo en medio de una guerra. Y para muestra, un botón. Inosuke. Él empieza como un rival impulsivo que necesita gritar para sentirse valioso. Pero la confianza tranquila y la amabilidad de Tanjiro, funcionan como un catalizador, ayudándolo a evolucionar, a ser menos impulsivo y a convertirse en un guerrero mucho más estratégico. Y todo esto nos lleva, ahora sí, a la gran conclusión. Vamos a unir todas las piezas para definir por fin este modelo psicológico tan especial. Aquí está, la resiliencia altruista. Es un modelo donde una persona transforma un trauma devastador en una misión para cuidar a otros y usa la empatía, no solo para ayudar, sino como la herramienta principal para mantener su propia mente a salvo. Esa, y no otra, es la verdadera clave del poder de Tanjiro. Y esto nos deja con una última idea, para darle vueltas. En un mundo definido por la brutalidad, por la violencia, ¿será que la compasión es, entonces, la forma más radical y más pura de fortaleza?